Buenas tardes, estimado ingeniero Jenner Villarreal Castro. Soy el alumno Julio Hidrobolivaque y voy a sustentar mi examen final. Esas son las dimensiones de mi edificación. Tengo vanos de 6 metros en X, 5 metros en Y y altura de entrepiso de 3.3 metros. Desplante 1 metro. Esas son las dimensiones con las que he trabajado para mi análisis sísmico estático y ha cumplido. Pero veremos qué sucede con el análisis sísmico dinámico espectral y los demás análisis sísmicos dinámicos. Ese es mi metrado de cargas correspondiente a cada piso. Y aquí tenemos mi factor Z de zona 0.25 porque zona 2, factor de uso 1.50, hospital, me ha tocado suelo rígido, valor S 1.20. Mediante la tabla número 4 de la E030 tenemos valores de TP y TL, con lo que C sale 2.5, el factor C de amplificación sísmica. También está el factor de escala de 0.5518. Estos son datos que ya he presentado en sustentaciones anteriores y he agregado la parte de masas en X y en Y y con ello la masa rotacional en Z, que son datos necesarios para el análisis dinámico. Bien, en cuanto al análisis modal espectral, esto se obtiene ingresando los valores de periodo y amplificación sísmica, T y C, y vemos que ocurre que se supera el valor del 90% de la masa participativa en el modo 4. Aquí se puede ver de manera más clara con esta tabla exportada desde SAP 2000. Tenemos los periodos correspondientes a cada modo. Esto es importante tenerlo en cuenta para contrastar con los resultados de los siguientes análisis dinámicos. Ahora pasamos al análisis. Seguimos en modal espectral. Tenemos los desplazamientos en color verde para la dirección X, color azul para la dirección Y por cada nudo y con ello el cálculo de sus respectivas distorsiones. Vemos que hay distorsiones que superan el límite de 0.007 permitido por la norma. Ahí haría falta reforzar. Tenemos también en color verde oscuro el encabezado, lo que sería la tabla de fuerzas internas, normal máxima, cortante máxima y momento máximo, para sismo X y para sismo Y. Pasamos al análisis ortogonal. Bien, para el análisis ortogonal, en los casos de carga se considera para X 100% de X y 30% de Y, y para el caso del sismo en Y se considera 30% de X y 100% de Y. Con ello obtenemos los desplazamientos que observamos en pantalla y sus respectivas distorsiones. Y aquí vemos dónde cumple y dónde no cumple el promedio de las distorsiones. Haría falta reforzar indudablemente. Tenemos con el encabezado en color azul la tabla de fuerzas internas máximas. Ahora pasamos a lo que es sección agrietada de la ACI, que considera que luego del sismo, luego de agrietarse los elementos estructurales, la viga tendría el 35% de su sección bruta y las columnas el 70% de dicha sección bruta. Así que con ello tendríamos que los desplazamientos serían mucho mayores y con ello las distorsiones también. Vemos que en Y no cumple en ningún caso y en X cumple apenas en el cuarto piso. También tenemos nuestra tabla de fuerzas internas máximas. Ahora pasamos a lo que sería la sección agrietada por el FEMA, que considera el 50% de la sección bruta de las vigas y el 80% de la sección bruta de las columnas. Esta es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias del Gobierno de los Estados Unidos. Ahí vemos los desplazamientos y las distorsiones. Y vemos que haría falta reforzar porque del tercer al primer piso, tanto en X como en Y, no cumple con las distorsiones. También se observa en la parte inferior la tabla con fuerzas internas máximas. Pasamos a lo que hemos desarrollado en la última clase, que sería el análisis dinámico tiempo-historia. Se han usado los datos del sismo de Lima de 1966. Bien,
se han usado dos casos. Como pueden observar, en el primer diagrama dice caso 1 y en el segundo diagrama dice caso 2. Para el caso 1, los datos de este-oeste serían el desplazamiento 1 y norte-sur el desplazamiento 2. Para el caso 2, estos valores se invierten y tenemos que norte-sur sería el desplazamiento 1 y este-oeste el desplazamiento 2. Se ha usado un archivo con 9882 datos con un intervalo de 0.02 segundos. Entonces, 9882 por 0.02 segundos da una duración total del sismo de 197.64 segundos. Bien, el criterio que he considerado aquí, bueno, en realidad debería considerar el mayor desplazamiento en el caso 1 y el mayor desplazamiento en el caso 2, pero en ese caso no tendría valores de desplazamiento en Y. Por ese motivo elegí, independientemente del caso, el mayor desplazamiento en X por cada piso y el mayor desplazamiento en Y por cada piso. Entonces, teniendo esos valores de desplazamiento, ya sé con cuáles voy a calcular lo que es aceleración y velocidad, y es lo que se está mostrando en pantalla, resaltado en color verde claro. Ahí están las tablas de desplazamiento, aceleración y velocidad para cada piso. Tenemos con ello los desplazamientos. Se ha trabajado en el centro de masa. Tenemos con ello los desplazamientos y las distorsiones para tiempo-historia. Tenemos que sí cumplen, tanto en el eje X como en el eje Y. Está el diagrama de fuerzas internas. Bueno, en fuerzas internas se reduce a la mitad el dato que nos entrega el programa SAP 2000. La normal se ha obtenido del caso 1, tanto para sismo X y sismo Y, y las fuerzas cortante máxima y momento máximo se han obtenido del caso número 2. Esta columna es con la que se ha trabajado la fuerza axial o normal, y esta columna es con la que se ha trabajado la fuerza cortante y el momento flector. En el eje Y ocurre prácticamente lo mismo, o sea, la columna de normal y la columna de cortante y momento en las mismas ubicaciones, en su respectivo eje, obviamente. Ahora pasamos al apartado F, que sería el análisis comparativo, y también se nos pide detallar aquí la velocidad, aceleración y energía correspondiente al análisis tiempo-historia. Tenemos los periodos de vibración. Hemos analizado solamente el modo 1 y el modo 2 porque mediante ello se puede determinar si los datos del periodo han aumentado o han disminuido. Entonces, tenemos que para el análisis modal un valor de 1.15 para el modo 1 y para el modo 2 1.03. El análisis ortogonal va a tener valores de periodo iguales al modal y el tiempo historia igual. Lo que cambiaría sería en cuanto a las secciones agritadas, tanto del ACI como del FEMA. La que nos da periodos más altos, como se observa en el gráfico, sería sección agritada por el ACI. Acá podemos ver los desplazamientos máximos en el eje X. Vemos que tiempo historia registra desplazamientos muy cortos. Es por ello que las distorsiones también salen pequeñas y cumplen para todos los casos. Son menores a 0.007. Aquí en los gráficos se puede ver con mayor claridad. Las secciones agrietadas tienen los desplazamientos más grandes y vemos que hay una similitud de desplazamientos, por ejemplo en el cuarto piso, las líneas amarillas, de lo que sería el modal y ortogonal. Están, bueno, relativamente cerca, se podría decir. Esos son los desplazamientos en el eje Y, que en cuanto a que uno sea mayor que el otro, cumplen muy similar a lo que se suscitaba con los desplazamientos del eje X. Tenemos las distorsiones en el eje X, ahí está por colores y como está en la leyenda, el azul claro es modal, anaranjado ortogonal, gris, sección agrietada por el ACI, amarillo, sección agrietada FEMA, y en azul oscuro
lo que sería el tiempo historia. Tenemos las distorsiones en el eje Y que siguen una tendencia un poco más lineal. Ahora tenemos la comparativa de las fuerzas máximas de normal, cortante y momento flector. Bien, se puede ver en el gráfico que tiempo historia registra los valores más pequeños y el análisis modal con el análisis ortogonal registran valores muy similares entre sí. Podemos ver en la tabla que cortante tiene 7,58 en modal, 7,61 en ortogonal, prácticamente lo mismo. Con momento tenemos 19,06 toneladas por metro y 19,12 toneladas por metro en cuanto al ortogonal. Son valores muy similares. En cuanto a lo de las secciones agrietadas, vemos que lo correspondiente a la CI, la normal y la cortante, tiene valores inferiores a lo que sería lo del FEMA. Y el FEMA tiene menor valor de momento respecto al ACI. Ahí están las fuerzas para el sismo en Y. Las anteriores fueron para el sismo en X, lo que les acabo de explicar. Y esto sería lo correspondiente al sismo en Y. Muy bien, esto es algo que también se pedía en la parte F, que sería los datos para aceleración y velocidad. Ya les expliqué cómo se calculaba esta parte. Con ello tenemos los valores de aceleración y velocidad para el caso 1 y el caso 2 en X y en Y para cada piso de nuestra edificación. Muy bien, culminamos por último con lo que sería el diagrama de energía. En color verde la energía de entrada, que es la energía que va a imprimir el sismo a la edificación, y vemos que el resto de energías se encuentran con una línea muy ajustada a la energía de entrada. Quiere decir que el edificio en sí está asumiendo toda la energía de entrada prácticamente. Eso cambiaría en el caso de que el edificio tuviera disipadores sísmicos. Este disipador sísmico lo que hace es, tal como su nombre lo indica, disipar esa energía de entrada. Entonces, si el edificio tuviera los disipadores sísmicos, observaríamos un desfase entre la línea verde y el resto de líneas de energías, porque la energía de entrada tendría valores altos respecto a las energías cinética, potencial y de amortiguamiento. Allí podemos ver, para el caso 2, nuestro diagrama de energías que da con valores energéticos un poco menores al caso 1, sin embargo las líneas siguen juntas por el motivo que acabo de explicar. Eso sería todo lo concerniente a mi sustentación. Espero que no se me haya escapado algún detalle y si así lo fuera, en el día de la sustentación se podría aclarar dichas dudas. Muchísimas gracias, hasta la próxima.